En sus primeras etapas, la guerra Rusia-Ucrania fue en su mayoría una batalla unidireccional, con Rusia como el agresor en la cima. Invadió, bombardeó y tomó por la fuerza territorio de Ucrania, con las fuerzas armadas ucranianas simplemente luchando por mantener cualquier pedazo de tierra que podían, repeliendo un ataque tras otro, luchando por encontrar el equipo o la libertad para lanzar cualquier tipo de contraataque. Pero las cosas han cambiado. Ahora, gracias a algunas modificaciones recientes de políticas por parte de varios países de la OTAN, Ucrania está respondiendo con más fuerza. Mientras tanto, Rusia está cayendo en un estado caótico. Se está quedando sin recursos, su economía se está desmoronando, e incluso su presidente, Vladimir Putin, está sintiendo los efectos. Con su imagen de largo plazo como un líder todopoderoso comenzando a mostrar algunas grietas serias, aquí hay un vistazo más de cerca a cómo y por qué está sucediendo todo esto. Comenzando con posiblemente la noticia más importante que ha surgido de la guerra en tiempos recientes, la relajación de las restricciones de la OTAN sobre Ucrania. Naciones de la OTAN como los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania han proporcionado a Ucrania diversas armas y equipos desde que comenzó la guerra. Los Estados Unidos, por ejemplo, suministraron devastadores sistemas de lanzamiento de misiles High Mobility Artillery Rocket System, mientras que el Reino Unido entregó sistemas de misiles M270, por nombrar solo un par de ejemplos. Ucrania también recibió algunos misiles de largo alcance muy impresionantes como los ATACMS de los Estados Unidos, con un alcance máximo de cerca de 190 millas, o los misiles Storm Shadow, proporcionados por Francia y el Reino Unido, que pueden disparar a objetivos a más de 150 millas de distancia. Sin embargo, durante una gran parte de la guerra hasta ahora, a Ucrania no se le permitió usar ese tipo de armas con todo su efecto debido a las restricciones impuestas por los países donantes. Para ser más preciso, varios países de la OTAN le dijeron a Ucrania que no atacara el territorio ruso con las armas que ellos proporcionaron. Por lo tanto, a pesar de tener un montón de potencia de fuego, no tenía autoridad para usarla en ningún tipo de ataques en suelo ruso. Había un cierto nivel de lógica en las restricciones. Los líderes de varias naciones occidentales, como los Estados Unidos y Alemania, estaban preocupados de que permitir a Ucrania disparar contra Rusia con armas suministradas por la OTAN podría llevar a una escalada de la guerra, o incluso desencadenar que Putin declare un conflicto a mucha mayor escala con la propia OTAN. Durante mucho tiempo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, argumentó en contra de esas restricciones. Solicitó a los líderes de varias naciones de la OTAN que las aliviaran y permitieran a su país lanzar contraataques en territorio ruso. Algunos líderes de la OTAN estuvieron de acuerdo con su postura, otros fueron más reticentes. Pero el deseo de Zelensky comenzó a materializarse a finales de 2024 y principios de 2025. A medida que algunas naciones de la OTAN alivian gradualmente las restricciones, otorgando a Ucrania la capacidad de atacar objetivos militares en Rusia. Luego, hace solo unos días, el 26 de mayo de 2025, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, mientras hablaba en un evento político en Berlín, confirmó que se habían levantado todas las restricciones de alcance en las armas suministradas a Ucrania. Merz declaró que ya no hay restricciones de alcance en las armas entregadas a Ucrania, ni por los británicos, ni por los franceses, ni por nosotros, ni por los estadounidenses. Esto significa que Ucrania ahora puede defenderse, por ejemplo, atacando posiciones militares en Rusia. Con muy pocas excepciones, no lo hizo hasta hace poco, ahora puede hacerlo. Más tarde, Merz publicó en X para reiterar y reforzar su posición, escribiendo: «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir apoyando a Ucrania». Esa es una gran noticia para Zelensky. Esto significa que Ucrania ahora tiene la capacidad de lanzar misiles balísticos destructivos hacia objetivos en territorio ruso. Aunque estos ataques se llevan a cabo de manera selectiva y bajo presión diplomática para evitar la escalada. Estos objetivos podrían incluir bases militares sobre las pistas fronterizas que los rusos utilizan para lanzar jets y otras aeronaves, hangares donde almacenan piezas valiosas de equipo, fábricas donde se fabrican nuevos drones y armamentos, y así sucesivamente. También es una mala noticia para Putin. Muchos expertos sienten que el presidente ruso ha estado contando durante mucho tiempo con que la OTAN sea demasiado cautelosa para permitir que Ucrania use misiles en Rusia. Incluso emitió advertencias para intimidar a los aliados occidentales de Ucrania. En septiembre de 2024, por ejemplo, dijo que Rusia estaría efectivamente en guerra con la OTAN si permitía que Ucrania usara armas de largo alcance. Esto cambiaría de manera significativa la naturaleza misma del conflicto, dijo Putin. Significaría que los países de la OTAN, los Estados Unidos, los países europeos, están en guerra con Rusia.
Y durante mucho tiempo, el miedo infundido por Putin funcionó, y obtuvo lo que quería. Pero la situación ha cambiado drásticamente desde entonces, y Ucrania tiene la capacidad no solo de defenderse y mantener su posición, sino de lanzar ataques y bombardeos propios. Y ya ha aprovechado esa capacidad, llevando a cabo varios ataques contra objetivos rusos, con muchos más misiles en stock y listos para futuros ataques. Finalmente, tiene una verdadera razón para tener miedo. Y ese miedo se muestra en sus últimas acciones. Los últimos días han visto algunos importantes bombardeos aéreos en Ucrania, con cientos de drones y misiles lanzados en numerosos sitios a lo largo del territorio ucraniano, incluyendo la ciudad capital de Kyiv. Estos ataques han sido algunos de los más grandes desde que comenzó la guerra, con cientos de drones y múltiples misiles que han causado varias muertes civiles, heridas y daños o destrucción de infraestructuras. Se informó que un ataque involucró un total de 355 drones, la mayor cantidad vista en un solo ataque hasta ahora, así como 9 misiles de crucero KH-101 de 2 aviones bombarderos 95 milisegundos, según informes de la Fuerza Aérea Ucraniana. Estos ataques han causado aún más destrucción y trágicas pérdidas de vidas para Ucrania. Pero hay un lado positivo, y no es uno insignificante. Por un lado, los 9 misiles rusos fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos. Eso demuestra lo efectivas que se han vuelto las defensas aéreas ucranianas. Además de los 355 drones, un impresionante total de 230 fueron destruidos sin causar ningún daño o muerte. 55 más fueron deshabilitados a través de la guerra electrónica, dejando solo una pequeña fracción del total activo y capaz de alcanzar sus objetivos. Se dice que cada uno de los drones Shahid, en los que Rusia confía en gran medida para estos ataques, cuesta alrededor de $35,000 cada uno. Así que para hacer las cuentas, 230 drones eliminados, más a 55 más deshabilitados, hacen 285 multiplicado por $35,000. Hacen $9.975 millones. Casi $10 millones en hardware ruso eliminados de los cielos, sin causar un solo daño a Ucrania. Se dice que Rusia ha gastado más de $145,000 millones en defensa en 2024, con esa cifra destinada a aumentar en 2025. $10 millones no es exactamente una suma gigantesca, en comparación con $145,000 millones. Pero aún así es una cantidad masiva de dinero para que Rusia la pierda en una sola noche. Y una enorme cantidad de hardware en la que el país ha invertido tiempo y se ha preparado para usar, solo para verlo caer del cielo sin ningún impacto en absoluto. Y este tipo de cosas suceden bastante a menudo. Recientemente, Putin ordena enormes bombardeos aéreos a Ucrania, enviando ola tras ola de drones y misiles hacia Kiev y otros objetivos, esperando no solo destruir los edificios e infraestructura de Ucrania, sino también aplastar el espíritu del pueblo. Pero al final, a pesar de algunos daños y bajas, muchos de estos ataques a gran escala fracasan, ya que Ucrania tiene las defensas necesarias, como sistemas de defensa aérea y contraataques de misiles, para negar gran parte del daño. Una y otra vez, se pueden ver decenas, si no cientos de drones y misiles rusos siendo eliminados del cielo sin alcanzar sus objetivos. Cada vez que eso sucede, representa una pérdida para Rusia y afecta un poco más los planes de Putin. Muchos expertos creen que el presidente ruso ha intensificado los ataques en tiempos recientes en un intento de forzar a Ucrania a la mesa de negociaciones, y para ejercer presión sobre los Estados Unidos y otras naciones de la OTAN, para lograr un acuerdo de alto al fuego con términos que sean favorables para Rusia. Pero eso no está sucediendo. De hecho, todos los intentos de conversaciones de alto al fuego hasta ahora han fracasado en despegar, ya que Ucrania, comprensiblemente, no está dispuesta a simplemente darle a Rusia la victoria que quiere. En cambio, a pesar de todos los trucos y tácticas de Putin, las naciones de la OTAN no están retrocediendo, sino que están intensificando sus propias contramedidas. Contramedidas como las sanciones a Rusia de Lindsey Graham y Richard Blumenthal. Ley de 2025, también conocida como Proyecto de Ley del Senado 1241. Este proyecto de ley, que recién se ha presentado pero está ganando rápidamente tracción y acelerando su camino a través del Senado de los Estados Unidos, podría cambiar completamente el juego e incluso podría poner fin a la guerra. El republicano Graham y el demócrata Blumenthal están promoviendo conjuntamente el proyecto de ley y publicaron una declaración conjunta el 21 de mayo que describe su propósito. Nuestra legislación aislará a Rusia, colocándola en una isla comercial al imponer fuertes aranceles a otros países que apoyan estas atrocidades.
Una de las principales prioridades de nuestra legislación es responsabilizar a China por apoyar la máquina de guerra de Putin al comprar petróleo ruso barato de la flota sombra. Sin el apoyo económico de China, la máquina de guerra de Putin se detendría en seco. Aunque anhelamos la paz, cada vez es más claro para nosotros y para una supermayoría del Senado que Putin está jugando juegos. El Senado de los Estados Unidos está listo para actuar si estos juegos continúan. Tú, Graham y Blumenthal, ciertamente no están reteniendo golpes con este proyecto de ley. Involucra una amplia gama de sanciones y obligaciones contra el Kremlin, incluyendo prohibiciones sobre transacciones financieras con entidades rusas. Pero quizás más importante aún, también se centra en cualquier país que aún desee comprar y usar energía rusa. Para ser más preciso, el proyecto de ley establece que cualquier país que a sabiendas venda, suministre, transfiera o compre petróleo, uranio, gas natural, productos petrolíferos o productos petroquímicos que se originaron en la Federación Rusa será golpeado con inmensas aranceles del 500%. Esto es tan importante porque, aunque muchos países alrededor del mundo han impuesto grandes sanciones a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania, varios de ellos aún compran, usan y dependen de los combustibles fósiles rusos. Eso incluye a las naciones de la Unión Europea. En 2024, la Unión Europea gastó alrededor de 23.000 millones de euros en energía rusa, casi igualando la asistencia militar total que proporcionó a Ucrania. Países como Francia, España y los Países Bajos sirven como puntos de entrada en la Unión Europea para el gas natural licuado fabricado en Rusia. Mientras que otras naciones como Hungría, Grecia y Bulgaria reciben gas ruso a través de oleoductos que atraviesan la masa terrestre europea. Algunos países europeos, como Eslovaquia y la República Checa, incluso tienen reactores nucleares fabricados en Rusia, que dependen de combustibles rusos para operar. Todos esos países, 12 Estados miembros de la Unión Europea en total, podrían estar sujetos a la penalización arancelaria del 500% si continúan comprando y utilizando combustible ruso. Pero es China, no Europa, el principal foco de este proyecto de ley, como señalan Blumenthal y Graham en su declaración. Desde que comenzó la invasión a Ucrania, China ha aumentado su dependencia energética de Rusia. Mirando hacia atrás desde 2018 hasta 2021, por ejemplo, Rusia representó alrededor del 15.5% de las importaciones de petróleo crudo de China. Desde 2024, ese porcentaje ha aumentado al 21.5%. La nación asiática gasta miles de millones por mes en combustible ruso, y no ha mostrado ninguna señal de desviarse de esa política. Pero con la amenaza inminente de aranceles del 500%, China finalmente podría necesitar replantear su estrategia. Añade ese hecho a las otras medidas incluidas en el proyecto de ley, que tendrán un efecto paralizante en los bancos y oligarcas rusos. Y se vuelve claro que esto podría ser un verdadero golpe de martillo al Kremlin, del tipo que no se ha visto antes. Para empeorar aún más las cosas para Putin, hay casi cero posibilidades de que este proyecto de ley no se apruebe. 81 de los 100 senadores de los Estados Unidos ya han firmado el proyecto de ley como copatrocinadores. Eso significa que están totalmente comprometidos a apoyar este proyecto de ley. Y nada parece estar impidiendo su avance a medida que progresa a través del Senado y hacia adelante. Por supuesto, todavía puede ser necesario aclarar y resolver algunos elementos. Y aún queda por ver cómo entraría en vigor el proyecto de ley, qué bienes y servicios se incluirían en los aranceles, y así sucesivamente. Sin embargo, esto es un gran golpe para Rusia, sin duda, y sus ondas de choque se sentirán en este momento en todo el Kremlin y más allá. Y las malas noticias no terminan ahí para Putin. Otro gran evento en la guerra Rusia-Ucrania ocurrió en las primeras horas del lunes, 26 de mayo, cuando el hombre más poderoso del planeta, el propio Donald Trump, hizo posiblemente su declaración más grande sobre Putin hasta ahora. Escribiendo en su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump dijo que siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia. Pero algo le ha sucedido. Se ha vuelto absolutamente loco. Está matando innecesariamente a muchas personas y no estoy hablando solo de soldados. Se están disparando misiles y drones en ciudades de Ucrania sin ninguna razón en absoluto. Siempre he dicho que él quiere toda Ucrania, no solo una parte de ella, y tal vez eso está demostrando ser cierto. Pero si lo hace, llevará a la caída de Rusia. Esta declaración llegó después de un largo periodo en el que la posición de Trump sobre Putin y la guerra en general parecía algo incierta. El presidente de los Estados Unidos había hecho varias declaraciones contrastantes en un momento, culpando a Ucrania por iniciar la guerra, también afirmando que iba a terminarlo todo casi inmediatamente después de asumir el cargo. Y pareciendo, a veces, sugerir que los Estados Unidos deberían retirarse por completo y dejar que Europa maneje sus problemas sola.
Muchos expertos han especulado durante algún tiempo que Trump había estado tratando de lanzar un salvavidas a Putin para ayudarlo, negociar un acuerdo de alto al fuego que funcionaría razonablemente bien para Rusia y pondría fin a este costoso conflicto de una vez por todas. Pero parece que Putin ha rechazado ese plan y que, como afirma Trump, quiere seguir adelante y tomar no solo partes de Ucrania, sino quizás todo el país. Ahora, independientemente de lo que Trump haya dicho o no en el pasado, parece claro que el presidente de los Estados Unidos no va a permitir que Rusia continúe. No pondrá excusas por el asesinato de civiles de Putin y los bombardeos sin sentido de objetivos en todo el territorio ucraniano. Tampoco detendrá las grandes sanciones y propuestas, como el mencionado proyecto de ley del Senado. En resumen, muchos expertos ahora creen que Trump ha abandonado a Putin, y los efectos de eso se pueden ver en los mercados. A raíz de la declaración de Trump, más el anuncio de la canciller alemana de que ahora Ucrania tiene permiso para disparar misiles a Rusia. La bolsa de Moscú cayó más del 2%. Esa es una de las mayores caídas que la bolsa ha visto en bastante tiempo. Y los efectos en algunas de las marcas rusas más grandes fueron aún mayores. Empresas como la estatal Gazprom y la firma tecnológica BK Group perdieron cerca del 4% de su valor cada una, con la aerolínea nacional de Rusia, Aeroflot, también cayendo un 2.2%. El índice de volatilidad para Rusia también se disparó hacia arriba, representando una clara señal de pánico entre los inversores. Y en términos de valor en efectivo real, los mercados rusos perdieron alrededor de 100.000 millones de rublos en total, lo que equivale a alrededor de 1.100 millones. Y todo eso provino de una sola declaración que el presidente Trump publicó en línea. Ahora imagina ¿qué tan grande sería el impacto en los mercados y en la economía rusa en general si se aprueba el proyecto de ley del Senado 1241 y aumenta un 500%? Las tarifas comienzan a afectar a todos y cada uno de los países que compran y utilizan petróleo y gas ruso. Eso incluye a China e India, que juntas representan más del 80% de todas las compras de petróleo ruso. El petróleo y el gas son pilares de la economía rusa. En 2024, las ventas de esos dos recursos representaron aproximadamente el 30% de todos los ingresos federales de Rusia. Al golpear estos recursos clave, los Estados Unidos y sus aliados pueden debilitar drásticamente la posición de Rusia, forzando su mano y esencialmente arrastrando a Putin a la mesa de negociaciones, ya sea que quiera estar allí o no. Para empeorar las cosas para Rusia, la economía del país ya se encuentra en una posición peligrosa. Un destacado economista sueco, Anders Aslund, declaró recientemente que Rusia está en camino de agotar su fondo de riqueza nacional para el otoño de este año. Él declaró: sin embargo, la escasez más crítica es la financiación del presupuesto, ya que es probable que las últimas reservas líquidas de Rusia se agoten en el otoño de 2025. Entonces se harán necesarios los recortes presupuestarios. Mientras tanto, la economía de guerra también podría requerir controles de precios y racionamiento, los viejos pecados soviéticos. A medida que aumenta el riesgo de un colapso financiero, la economía en peligro de Rusia está a punto de imponer serias restricciones a la guerra de Putin. Hay numerosos factores que juegan un papel. Esto incluye una escasez de trabajadores, los enormes aumentos en el gasto en defensa en los últimos años, altos niveles de inflación, sanciones de muchas naciones alrededor del mundo, y así sucesivamente. Debido a esto, las reservas líquidas del país han disminuido drásticamente, pasando de 117.000 millones en 2021 a solo 31.000 millones a finales de 2024. Entonces, mientras Putin puede jactarse y presumir sobre la fortaleza de la economía rusa y lo bien que aparentemente ha resistido las sanciones occidentales, los números fríos y duros cuentan una historia muy diferente. La economía de Rusia está bajo una tensión significativa. Sus empresas están perdiendo cada vez más dinero día tras día, e incluso sus costosas fuerzas armadas están enfrentando un muro de ladrillos en Ucrania, luchando día tras día, sacrificando vidas, dinero, equipo y recursos solo por las ganancias más marginales. Añade el hecho de que Rusia ha visto pérdidas récord de vidas durante el transcurso de la guerra hasta ahora, con al menos 106.000 bajas confirmadas. Y algunas estimaciones sugieren más del doble de esa cantidad. Además del hecho de que la moral está en declive y Rusia ha sufrido grandes pérdidas en términos de tanques, vehículos blindados, drones y más. Y la dura realidad para Putin es que esta guerra es una que no puede ganar fácilmente. Está cada vez más aislado, con una imagen cada vez más sombría al despertar cada día. A medida que antiguos aliados se vuelven contra él, los patrocinadores a largo plazo se inquietan y sus numerosas maniobras ofensivas fracasan repetidamente. Durante años, ha confiado en el miedo para conseguir lo que quiere. Pero como muestran estos eventos recientes, el mundo ya no tiene miedo de Rusia como antes.
y las grietas en la imagen una vez sólida de Putin son más claras que nunca. Pero, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo ves que el gran proyecto de ley del Senado impacta la guerra y podría acercar al mundo un paso más hacia una resolución pacífica por fin? Comparte tus impresiones en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte a The Military Show para obtener más noticias e información actualizada sobre la guerra de Rusia en Ucrania, el Medio Oriente y otros grandes conflictos alrededor del mundo.